Desde hace 5 años el Ecuador vive de tumbo en tumbo. La crisis ya se ha vuelto crónica y hoy, después de 16 meses de gestión del gobierno de Maguad, el país vive un ambiente de inestabilidad política solo comparable a la de los días que precedieron la caída de Bucaram. Cada vez se suman más voces que piden la renuncia del presidente Maguad. Ya no piden rectificaciones ni consensos. El expresidente Borja ha dicho que Maguad es incapaz de encontrar un rumbo y los diputados de su partido están de acuerdo. ¿Qué es lo que plantea en el fondo el doctor Rodrigo Borja? Que evitemos una confrontación violenta entre ecuatorianos y que demos paso a una sucesión constitucional. Por su parte, Jaime Nebot pide además que salga también el vicepresidente Noboa. Ambos son incapaces, insensibles y corresponsables, no puede ser de otra manera, son del mismo gobierno, del desgobierno y el empobrecimiento colectivo que sufrimos los ecuatorianos. León Febres Cordero ha ido más allá, advierte que el presidente Maguad nos está llevando a una crisis moral. Que sin lugar a duda es una acción del gobierno dedicada a beneficiar a determinados prófugos, ya no solamente nos lleva a una crisis de orden financiero, económico, crediticio, cambiario, sino una crisis moral a la que tenemos que buscarle una solución constitucional y democrática. Para el jefe de la bancada de gobierno se trata de una conspiración en marcha. Si es evidente que hay una suerte de conspiración, hay una conspiración. El partido roldosista en franco acercamiento al gobierno es más cauto. No se debe violentar más la democracia y todavía hay espacio para que el señor presidente de la República o sea capaz de rectificar o tenga el valor de renunciar. Pero los líderes sindicales y gremiales son radicales, anuncian jornadas de protesta y diseñan ya alternativas de gobierno. Para en un levantamiento popular sacar a Maguad e instaurar el gobierno patriótico. Por ello, a partir del 6 de enero se inician movilizaciones y tomas de las ciudades y campos. Los pueblos indios preparan un levantamiento que estallará en las próximas semanas. No podemos permitir que nuestros hijos se sigan muriendo de hambre, no podemos permitir que se siga explotando este país, no podemos permitir que en este país vivan 3 o 4 millonarios que sean dueños del país. Se discute ahora sobre la sucesión constitucional y precisamente la Constitución en el artículo 168 dice textualmente: en caso de falta definitiva del presidente le subrogará el vicepresidente por el tiempo que falte para completar el correspondiente periodo. Si faltaren simultánea y definitivamente el presidente y vicepresidente de la República, el presidente del Congreso asumirá temporalmente la presidencia y convocará al Congreso para que dentro del plazo de 10 días elija al presidente, que permanecerá en sus funciones hasta completar su respectivo periodo. Hay 3 claves para encontrar finalmente una salida para el país: liderazgo, confianza y tiempo. Este es el reto para la clase dirigente, que debe actuar sin más cálculos que el futuro que se merece la patria. Buenas noches, por favor, ¿nos abre la puerta? Insólitamente, el guardia de la garita de TV Cable no dejaba pasar al comandante de policía mientras confirmaba si podía hacerlos entrar. Soy comandante de policía, necesitamos que le abra. Estaba en ejecución la orden de la AGD de incautar todos los bienes del Grupo Isaías, accionistas de Filambanco hasta el 98, para resarcir al Estado por las pérdidas acumuladas en 661 millones de dólares. Por eso, el guardia no había sido notificado. Por favor, ¿nos abre la puerta? Ya un ratito estoy pidiendo autorización. La policía entró en el lugar y un grupo de ellos se quedaron para salvaguardar los bienes de TV Cable. Ahí no había ningún empleado, a diferencia de lo que ocurría en TC Televisión, el emblemático medio de comunicación desde donde el Grupo Isaías se ha defendido, acusado y protegido siempre que han considerado necesario. Los trabajadores y empleados de TC, desconsolados porque temían por la pérdida de su empleo, esperaban a la policía, pese a que se trataba de un operativo sorpresa y secreto. La policía tomó posesión del inmueble y pronto llegaron los nuevos administradores para informar las resoluciones. Pese al anuncio, los empleados no estaban conformes y exigían garantías a sus puestos de trabajo.
Algunos aseguraron que se trataba de un ataque a la libertad de expresión y una maniobra política del gobierno para ganar el próximo referendo aprobatorio por la concentración mediática del Estado. Otros empleados molestos con la resolución pedían votar por el no. Mientras el gobierno defendía sus acciones. Esta no es una medida en contra de la libertad de expresión, ni mucho menos. Entonces, ¿por qué Esta es una medida por el fraude bancario. Un informe establece que Filambanco tenía pérdidas por 661 millones de dólares al 2 de diciembre del 98, mientras que los Isaías afirmaban que no hubo pérdidas. Por ello, la AGD aplicó el artículo 29, que expresa que si la contabilidad de un banco no es real, entonces se procederá a la incautación de los bienes de los accionistas, que son de público conocimiento, es decir, bienes vinculados o que se presume su propiedad. Así que se incautaron 196 empresas, entre ellas medios de comunicación. Algunos periodistas de Gamavisión afirmaban que se trataba de un ataque a la libertad de expresión. Quieren los canales de televisión para llevar adelante un proyecto absolutista y dictatorial. ¿Saben qué? Tienen una lista de periodistas al cual le van a pasar la gilet por el cuello. ¿Saben por qué? Porque pensamos libre. Hasta el momento, según el administrador temporal y de acuerdo a decreto, no se ha despedido a ningún periodista, aunque renunciaron 2 personas del canal. Definitivamente que es político. El vocero de la familia, Estefano Isaías, califica la medida como confiscatoria, pues según dice, el gobierno necesita medios de comunicación para ganar las próximas elecciones. Están buscando tener medios de comunicación para poder informar, mal informar al pueblo ecuatoriano. Mientras, el presidente de la República aclaraba el espíritu de esta medida. Pero resulta que incautar bienes a banqueros que quebraron al país, pero ellos siguieron prósperos, es atentar a la libertad de expresión. Es decir, señores delincuentes, señores narcotraficantes, atracadores banqueros, compren medios de comunicación y así nunca les podremos incautar, embargar, decomisar absolutamente nada, porque será un atentado a la libertad de expresión. Según el SRI, las empresas del Grupo Isaías reportaron ingresos por 117 millones y las más rentables serían TC, EICA, Gamavisión, Petromanaví, Ingenio La Troncal. ¿Pero qué llevó a la crisis a Filambanco? Si, como hemos visto, el Grupo Isaías era muy productivo. En 1998, el Filambanco era el tercer banco más grande del país, pero por la captación de clientes ostentaba el primer puesto. No obstante, el banco se había endeudado por los créditos que otorgaba, muchos sin respaldo y vinculados a las empresas del Grupo Isaías. Al no tener cómo recuperar esos créditos, Filambanco pedía préstamos de liquidez, es decir, pedía efectivo al Banco Central a cambio de la buena fe, que son los pagarés y notas de crédito. Nosotros damos contra pagarés de deudores de Filambanco que son endosados al Banco Central, que tienen que ser las mejores garantías que las califica el Banco Central contra estos créditos. Según la Superintendencia de Bancos, Filambanco ocupaba los últimos puestos en liquidez, en garantías y era uno de los menos rentables. ¿Pero por qué se le dio tanta plata? De acuerdo con la ley, cuando un banco tiene necesidad de dinero, el Banco Central es la institución prestamista de última instancia. Se le prestó porque había una ley que obligaba a entregar dinero para evitar la quiebra bancaria. No lograron impedir la quiebra y al quebrar no solamente que se quedaron con los ahorros de los depositantes a los que no les devolvieron sus ahorros, sino que además se quedaron con recursos que recibieron desde diferentes instancias del Estado. Pero el Grupo Isaías dijo que los culpables de la crisis eran los depositantes que retiraban su dinero del banco. Por un lado viene el cliente y dice quiero llevarme mi plata, nos causa un problema de liquidez en el sistema. Isaías planeó pasar Filambanco al AGD un mes antes de que exista la AGD, según Diario El Universo, y después de recibir los créditos de liquidez. Los desembolsos jamás se devolvieron, según Juan Falconi. De un bolsillo a otro bolsillo, de manera que los hermanos Isaías, por concepto de los créditos de liquidez, no pagaron un centavo a nadie. Una vez estatizado el banco, las autoridades pedían al público que no retiren los fondos, asegurando su completa solvencia. No hay razón para tratar de retirar depósitos porque estamos ofreciendo la garantía para las personas que tengan su dinero ahí.
Sin embargo, Filambanco volvió a quebrar por segunda vez en julio del 2001, hace 7 años. Juan Falconi asegura que la deuda de Filambanco bordea los 2.600 millones de dólares. Y para el gerente del AGD, los bienes incautados no llegan ni al 10% del perjuicio total. Yo le digo de prima facie, estaríamos hablando de una recuperación tal vez de unos 250 millones de dólares por ahí. Si estos señores de Isaías no hubieran tenido esos medios de comunicación, yo igual les hubieran incautado todas las empresas que tenían, pero tenían también esos medios y yo no puedo hacer una discriminación a estos sí y a estos no, sino a todos. La tragedia hoy tiene una pequeña luz de esperanza para quienes fueron depositantes de Filambanco y que perdieron su dinero. ¿Pero cuánto perdieron los depositantes? 350 millones sin incluir lo que debe Filambanco al propio Ministerio de Finanzas. En la quiebra de Filambanco, en su liquidación, 650.000 ecuatorianos fuimos afectados directamente. Miles de ecuatorianos todavía no nos han pagado nuestro dinero que depositamos en el banco. ¿Cuántos? Aproximadamente constan en los archivos del banco 60.000 ecuatorianos que no han sido liquidados. El caso Filambanco ha sido catalogado como el atraco más grande en la historia del Ecuador y el principio del descalabro financiero. El resultado fueron quiebras empresariales masivas, alrededor de 3.200 empresas quebraron en el año 99 únicamente, y esto automáticamente significa aumento del desempleo. Tuvimos devaluación, inflación, elevación de las tasas de interés y para colmo recesión, porque en un segundo momento congelaron los ahorros de los depositantes y de las empresas. En consecuencia, eso les llevó a una situación de angustia y desesperación a las familias que tuvieron que buscar como un mecanismo de supervivencia la migración, ¿no? Todavía no existe detenido alguno después de 10 años. El único juicio por peculado que se inició en el año 2000 ha sido transfigurado, desestimado y finalmente apelado. Así, desde el año 2003, el caso está estancado. Sin embargo, la suerte parece estárseles acabando a los hermanos Isaías.